hecho un análisis bien exhaustivo de toda esta situación. Yo de manera personal, como legislador, le voy a creer a este gobierno que quiere hacer un ataque directo a la corrupción cuando levante el acceso a la información por 7 años. La reserva. Que la tienen todas las instituciones públicas. Cuando ellos la levanten, voy a empezar a creer que quieren combatirla, porque cuando la levanten, Neri, van a haber muchos ciudadanos salvadoreños que van a contribuir con la Fiscalía General de la República para denunciar muchos actos de corrupción. Además de esto, ustedes recordarán las CICIES, que en un momento se colocó con la OEA. Las CICIES era una herramienta que colocaron para poder investigar todos los casos de corrupción, pero lastimosamente, como arte de magia, la desaparecieron, dijeron que no era funcionable en este país. Y con esta ley anticorrupción crearon ya el Centro Nacional Anticorrupción, que es lo mismo. Se crea un sistema, ¿verdad? Pero aparte, bien específicamente, si nosotros contrastamos las CICIES con el centro, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que la CICIES había participación de organismos internacionales. Sí, pero hablamos... En el caso de nosotros, en el caso de esta ley, solamente son instituciones, el Ministerio de Obras Públicas, la Superintendencia de Sistemas Son más de 10 instituciones. Y el rector es la Fiscalía. Sí, donde digo que se contrastan porque tienen como objetivo y como roles fundamentales combatir la corrupción. Entonces, yo creo que el primer caso que debe de empezar a desempolvar el Centro Anticorrupción, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Los 12 casos de las CICIES, ya investigados. Ahí tenemos 12 casos. Ministerio de Salud Pública, en pandemia, el tema del Ministerio de Agricultura con esas compras que se hicieron con paquetes a Sinaloa, son casos muy concretos. Vamos a ver otro caso que a mí me llamaría la atención y le creería a este gobierno que ataque la corrupción, venga donde venga, el caso Catedral. Si ustedes se recordarán, el caso Catedral lo llevaba el ex fiscal de la República y que a unos días después de que le dieron golpe, iba a dar a conocer. Este caso Catedral, para que el pueblo salvadoreño se pueda recordar, es el caso en el cual se descubrieron las negociaciones de pandillas que tuvo el gobierno de Nayib Bukele en su transición de alcalde de San Salvador a la presidencia de la República. Son 3 acciones muy importantes que creo que ameritan que el pueblo salvadoreño no olvide y además que se logre juzgar. Partirá de... Lo que creo es que esta ley llega en su momento cuando un salvavidas al Fondo Monetario Internacional de más de 1.300 millones de dólares. Sí. Y el fondo no se lo va a soltar, sí, hijo, aquí está este chequecito. Se lo va a ir dando paulatinamente según vaya demostrando este gobierno que está cumpliendo los requisitos. Entonces llega en un momento coyuntural del que el país no tiene recursos y que tiene que transparentar todo el tema de la cosa pública. ¿Ustedes votaron en favor de la ley anticorrupción? Sí, mira, si nosotros al final de cuentas, cuando nos dicen que somos oposición y que votamos siempre en contra, son la gente fanatista que tienen contra el Partido Arena, porque yo le puedo decir, más de un 50% nosotros hemos votado a favor de muchas iniciativas que benefician al pueblo salvadoreño, y esta no es la excepción. Sí. Vamos a votar y vamos a seguir votando todas aquellas acciones que vayan para combatir la corrupción y que se respeten los recursos de cada uno de los salvadoreños. Sí. Comparte esta posición sobre que los proyectos de AID, según han dicho incluso funcionarios estadounidenses, estaban buscando objetivos que no eran coherentes con las metas que tiene el gobierno estadounidense, especialmente porque ellos dicen que apoyaban ideologías. Y yo hago una pregunta, en Estados Unidos, gracias a Dios que hay una independencia de poderes y han logrado congelar ese decreto de la administración Trump, uno de los jueces, y ha dicho, hey, pon stand-by mientras investigamos. Mientras siguen la Entonces yo creo que aquí hay que darle tiempo al tiempo para conocer la verdad. Pero a mí lo que más me preocuparía como salvadoreño es que el presidente Bukele, en su negociación que tuvo con Estados Unidos, decidió hacer negocios con las cárceles, traer a los máximos delincuentes
que están en el cárcel de Estados Unidos en vez de priorizar la decena de miles de salvadoreños, hombres y mujeres honrados y trabajadores que fueron a buscar un mejor futuro en Estados Unidos y que a este momento no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos. ¿En qué momento puso sobre la mesa ese estatus el señor presidente? Porque yo quiero recordarle al pueblo salvadoreño y ustedes de la zona rural que me están escuchando, ¿se recuerdan aquellos mensajes que tiraba en campaña? Nuevas ideas. Nosotros respetamos a la diáspora, nosotros vamos a apoyar a la diáspora, nosotros vamos a defender los derechos de la diáspora. Bueno, ¿Y a dónde están defendidos esos derechos ahorita? Yo le pregunto, porque al final de cuentas, y aquí hago un llamado, Neri. Muchos de los mensajes que me ponen cuando yo llego a entrevista me dicen, usted solo cuenta una verdad. Sí, ellos dicen, ellos hablan y ellos fueron lo mismo. Pero entonces yo digo una pregunta, y lo hago aquí, al aire. Aquí veo un espacio en el set que todavía puede caber una silla más, Neri. Sí. Lo invito a algún diputado de Nuevas Ideas que venga a debatir conmigo. Que venga a debatir con datos. Que me venga a desmentir lo que estoy diciendo. Sí. Porque al final de cuentas... agenda con medios los diputados. No vienen, no se atreven. Si ni siquiera llegan a rendir cuentas a sus municipios. O les pregunto, pueblo salvadoreño que me están escuchando, ¿ustedes han visto algún día, después de campaña, algún diputado de Nuevas Ideas en el Departamento de Libertad o en los demás departamentos? Si no aparecen, solo llegan en campaña a ponerse su camisa celeste, a chinear niños, a abrazar señoras y decirles, aquí está este paquete y voten por mí y voten por el presidente, porque ni siquiera dicen voten por ellos, voten por la bandera. Pero ya gracias a Dios el pueblo salvadoreño, yo te lo diré, que ando recorriendo el Departamento de Libertad, poco a poco el pueblo va despertando. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Conversamos hoy con el diputado del partido Arena en la Asamblea Legislativa, Francisco Lee. Transparente la información, se dan muchos malos entendidos. Si ustedes vieron el gobierno de Panamá, el gobierno de Guatemala, lograron transparentar el mismo día todos los acuerdos que habían tenido con Estados Unidos. En su momento se circuló de que no era simplemente un ofrecimiento, sino que ya era un acuerdo. Sí. Posteriormente, en Costa Rica, el señor Rubio dijo, no, es un ofrecimiento que hay que analizarlo. Y en su momento hay que ser muy responsable, porque si al traer prisioneros de otros países que están en Estados Unidos, también tienen que pasar por una ratificación del convenio que se haga en la Asamblea Legislativa. Entonces tendría que llegar este convenio también a la Asamblea. Tendría que llegar, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos conocimiento alguno. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención, y tú leíste un mensaje en el cual decía, no, en Estados Unidos se respetan todas las citas con los jueces. Si yo no estoy hablando de eso, caballero. Yo estoy hablando de que por qué no priorizó Bukele un acuerdo con Estados Unidos de un estatus permanente en el tema de migración de los cientos de salvadoreños. Yo sé que al final de cuentas, cuando un salvadoreño llega y es citado con los jueces, él tiene que llegar y sigue un proceso. Pero realmente, ¿por qué hay salvadoreños que van 20, 30 años viviendo allí que no tienen ni siquiera residencia? Yo creo que ha llegado un momento de colocar a la diplomacia salvadoreña en beneficio de los salvadoreños que están en Estados Unidos. Sí, Julio Angulo era quien mandaba. Va a sesionar a las 2 de la tarde la Comisión Política, donde se va a discutir el tema de la eliminación del artículo 210, que habla sobre la deuda política. Miren, y aquí es un pretexto que ha ocupado este gobierno para encontrar una ventanita para cambiar la Constitución, como lo he dicho. ¿Por qué razones? Porque la deuda política, como bien lo dice la Constitución, es para mantener la pluralidad y también independencia de los partidos políticos. Es un recurso que se le da para que el partido político o el candidato que compita no pueda recibir dinero oscuros, que puede venir de narcotráfico o de mismos empresarios que cuando lleguen al poder les van a pedir favores. La deuda política, a juicio de su servidor, no era necesario eliminarla.
era necesario ponerle los candados, era necesario poder transparentarlo. Por lo menos, tengo un dato. En el 2024, Nuevas Ideas recibió 27 millones de dólares de deuda política. 27 millones, señores. ¿En qué momento a las estructuras de Nuevas Ideas, a la base de Nuevas Ideas, a esas comunidades organizadas que echando pupusas, echando tortillas, vendiendo juguitos, aportaron para que Nuevas Ideas esté en el poder? Ya le transparentaron estos 27 millones. Porque ningún partido lo ha hecho. No, discúlpenme. Arena tiene el finiquito de la Corte de Cuentas. Pero ¿cómo rindió cuentas? La Corte de Cuentas tiene la obligación de poderle investigar. Y yo le puedo decir, y aquí hay que tener los antecedentes. ¿Qué pasó en el 2020 cuando íbamos a entrar en campaña al 2021? Este gobierno les quitó el FODE a las alcaldías y no hicieron obras, y ahí están los resultados. Y después que entraron todos los gobernantes de Nueva Ciudad, le entregó todo el FODES. Y ahora se los quitó, y ahora están comiéndose las uñas porque no saben qué hacer. En ese momento no le entregó la deuda política a los partidos políticos. En las elecciones sí, pasadas. Y en esta no le entregaron tarde después de las elecciones. Solo dieron un anticipo. Entonces, si tú comparas más de 40 millones que ha recibido Nuevas Ideas en estos últimos periodos que ellos han participado, a comparado a Arena, que ya transparentó y tenemos los finiquitos de la Corte. Entonces, ¿por qué? Y Nuevas Ideas también tiene el finiquito de la Corte. Que me lo demuestren, pues. Que me lo demuestren. ¿Dónde está el finiquito? No tiene finiquito de la Corte de Cuentas Nuevas Ideas. ¿Dónde han transparentado? Nosotros... Pero recibir un finiquito, diputado, de la Corte de Cuentas, y usted lo mencionaba hace un momento, que las instituciones en el país tienen poca credibilidad porque no están cumpliendo con el rol. Recibir un finiquito le da una carta de credibilidad de la transparencia a un partido político. Yo te cambio la pregunta. ¿Quiénes son los que han colocado todos esos funcionarios ahora en este gobierno? No es Nuevas Ideas, tiene topadas las instituciones y ni siquiera le pueden dar finiquito. La funcionaria que estuvo... Perdónenme. Si hubo presidente de la Corte de Cuentas que de forma tan déspota la pusieron como presidente del Tribunal Supremo Electoral sin seguir los procedimientos, y que me vengan ahora que la Corte de Cuentas no ha auditado los 40 millones que ha recibido Nuevas Ideas, perdónenme. Sí. Mañana le tocará al Pleno, entonces, si hoy hay dictamen de la Comisión Política. Sí, mañana tocará en el Pleno. Pudieran conceder el dictamen favorable. Mañana estamos todavía. Sí, obviamente ellos lo van a pasar el dictamen favorable, pero yo le quiero dejar aquí. El voto de Francisco Lira será en contra. ¿Votará en contra? Yo votaré en contra de ese tema. ¿Por qué? Porque desde el inicio cambiaron de una forma tan detestable la Constitución de la República, cambiando el 248. Lo ratificaron ahora y no siguieron los procesos y procedimientos que dice la misma Constitución para hacer esos cambios. No es porque usted esté en contra de que se quite la deuda. Porque la deuda política... Sino el origen. El origen es uno. Este camino. El origen es uno. Y dos, no es necesario cambiar la deuda política ni eliminarla. Era necesario modificarla y poner los candados de transparencia. Porque a vos te pueden dar tu sueldo, Neri, que venga de fondos públicos, pero vos tenés que entregar la rendición de cuentas. Pero si no la entregás, entonces todo el mundo... El presidente de Arena, fíjese, ha dicho que quiere que se auditen. Y qué bueno. Deuda política. Esto nos puede llevar también a pensar que ha habido, digamos, inadecuadas acciones en administrar la deuda política. Yo digo... Las cúpulas de los partidos dicen que eran las que decidían a qué candidato le daban y si le daban o no. Lo importante es, si ya tenemos Arena, el finiquito de la Corte de Cuentas, y es necesario para que el pueblo salvadoreño esté tranquilo, que los fondos fueron administrados de la mejor manera, que se hagan 3, 4, 5 auditorías más. Pero el tema no es Arena, no es el partido X, se llama el sistema de partidos políticos que dice en la Constitución que es la única forma de accesar al poder. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Quién es el único partido político que va a tener los recursos, que va a tener la maquinaria, que va a tener toda la capacidad del gobierno? Nuevas Ideas. O sea, el único que va a tener una campaña electoral en este país se llama Nuevas Ideas. Y entonces... Pero todos, al eliminar la deuda, todos quedan en similar condición. Perdónenme.
¿Se recuerdan los paquetes que estuvieron entregando antes de campaña? Porque miren, yo no me olvido de nada, hombre, créanme. Faltando 1 hora antes de campaña, estaban entregando paquetes. Aquí le manda el señor presidente. ¿Y eso de dónde viene? No son impuestos de nosotros, pues.